agradeciendo obviamente para poder tener este espacio para hablar un poco obviamente relacionado a los temas relativos, en este caso particular, al derecho forestal y de fauna silvestre. También un saludo a todos aquellos que me están apreciando en este momento. Este curso en realidad está diseñado para tratar de diversificar, porque en realidad es un marco normativo bastante amplio. La idea es que en este curso ustedes puedan tener alcances generales del marco normativo, de lo que compone obviamente todo este marco estructural relacionado a este derecho forestal y de fauna silvestre. Esto incluye obviamente instrumentos de política, también vamos a ver un poco de acceso a los recursos. Es importante también hablar un poco de la problemática que lo confiere, ¿no? Evidentemente tenemos una gran problemática la cual estamos afrontando a nivel de aprovechamiento de estos recursos forestales y de fauna silvestre. Y así también bajo esa línea también hablar un poco de la institucionalidad. Y finalmente pues vamos a ver ya en las últimas sesiones cómo es que la respuesta normativa se desarrolla para poder justamente abordar estas problemáticas y también obviamente acercar un mercado sostenible en materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Es una idea que quiero partir, evidentemente, teniendo en consideración de que la normativa como tal no es una normativa únicamente diseñada a la conservación como tal, antes bien, está más que todo orientada al aprovechamiento sostenible. Esto involucra, obviamente, tener en consideración y conocer, obviamente, cómo yo accedo a poder aprovechar el bosque, ¿no? O cómo también puedo acceder a aprovechar fauna silvestre, qué mecanismos hay, cuáles son los requisitos, los procedimientos exigibles, y evidentemente, pues, ¿qué sucede si yo incumplo todo este marco normativo? ¿Cuáles son las sanciones y qué autoridades son las encargadas justamente de realizar dicha sanción? Sin olvidar, obviamente, pues, el aspecto penal a nivel de delitos. Existe un tema de criminalidad acá que también es importante tomar en consideración. Ya lo vamos a ir abordando, obviamente, en el desarrollo de este curso general, pero esa es la idea. La idea es que ustedes se lleven, obviamente, ideas generales sobre qué es lo que está haciendo el Estado a nivel de líneas de política, cuáles son los requisitos para acceder al bosque o al recurso de fauna silvestre, y evidentemente, pues, qué sanciones puede haber de por medio si incumplo todo ese marco normativo. Bien, en esta primera sesión vamos a abordar más que todo los lineamientos de política. Y los lineamientos de política son importantes porque nos van a ayudar a orientar hacia dónde obviamente se dirige el Estado, porque evidentemente los lineamientos de política parten de una problemática. Entonces, hablar de los lineamientos de política es también hablar de la problemática. Existe una problemática en el país que es indudable, justamente como hemos comentado, y que evidentemente necesita políticas públicas para poder desarrollar, obviamente, líneas de acción y estrategias. En esa medida también, esto va a involucrar conocer un poco a las entidades que se encargan de esto, ¿no? El sector forestal y de fauna silvestre es un sector también, como su marco normativo es amplio, también a nivel de institucionalidad es ciertamente amplio, ¿no? No es simplemente una sola autoridad o dos. Hay también una serie de autoridades que, de acuerdo obviamente a la competencia o a la escala territorial o a nivel de descentralización, es importante conocer. Entonces, bajo esos alcances y esas premisas, ¿no? En este primer módulo vamos a abordar justamente el tema de lineamientos de política y también obviamente un poco de institucionalidad y ordenamiento forestal. Lo del ordenamiento forestal también es importante considerar porque es parte también, ¿no?, de una de las premisas importantes para lograr acceder al bosque. Antes de poder obviamente abordar lo que corresponde básicamente al acceso del recurso, es necesario saber primero que el mismo Estado debe haber una ordenación del territorio en materia forestal para así poder, obviamente, otorgar derechos de manera adecuada. Dicho esto, entonces, esta sesión justamente tiene por objeto, obviamente, conocer estos aspectos más relevantes a nivel de lineamientos de política, pero partiendo, obviamente, por la problemática sustancial. En esa línea, ¿no? La problemática sustancial creo que parte por una idea que quizás sea un tanto redundante, pero es importante tomar en consideración porque es el punto de partida del cual vamos a explicar esa problemática. Y esto es la riqueza que tiene este país. El Perú en realidad es uno de los países, a pesar de su tamaño, ¿no?, que concentra una gran cantidad de biodiversidad. La biodiversidad, ¿no?, para efectos de esta sesión es entendida como este conjunto, como ustedes lo pueden apreciar ahí, de ecosistemas, especies y recursos genéticos que interactúan, ¿no?, de manera sistémica en un lugar concreto.
Involucra, obviamente, dentro de su contenido, pues, recursos de fauna silvestre y, evidentemente, bosques. La idea de tener alrededor de un 60% de masa boscosa de índole amazónica, ¿no? Y otro tanto por ciento, muy bajo, evidentemente, pero es importante considerar que en la costa norte existen también zonas forestales de bosques secos que se denominan, y también, ¿no? En la parte norte, en Tumbes, existen lo que son remanentes del bosque tropical del Pacífico, ¿no? Donde quizás tenga su máxima expresión en Colombia, pero en el caso peruano también existe. Entonces, a nivel nacional tenemos obviamente una amplia representatividad a nivel de territorio de la masa boscosa, pero lastimosamente esa masa boscosa obviamente está ciertamente amenazada. Y claro, no es simplemente el bosque como tal, también constituye el contenido del mismo, ¿no? La vida que se desarrolla a nivel, por ejemplo, de flora y fauna que lo habita. Y eso también incluye recursos genéticos, ¿no? La riqueza del bosque no solamente se concentra en el propio bosque en sí, sino en la vida que aloja. Eso incluye no solamente la belleza o la importancia a nivel de conservación de una especie en concreto, sino también el aporte que puede generar a nuestra propia nación. Concretamente, pues, ¿no? La biodiversidad, como ya hemos mencionado, concentra los recursos genéticos. Importante porque obviamente existe y ya se sabe que hay una amplia fuente de riqueza genética que puede ayudar pues a la industria farmacéutica, puede ayudar a distintos campos y que ciertamente pues no conocemos a detalle. Y a tal punto de que es posible que justamente en las áreas que están siendo deforestadas, parte de esta riqueza de diversidad o de biodiversidad está siendo eliminada. Y evidentemente nunca nos vamos a enterar lo que hemos perdido porque lastimosamente pues no contamos con también la investigación científica suficiente. En esa línea entonces tenemos un contexto donde el Perú, uno de los 17 países más megadiversos a nivel mundial, y es importante considerar esto porque en comparación con su territorio, pues Perú no está dentro de los 17 países más grandes a nivel de extensibilidad, pero evidentemente pues no por su ubicación geográfica, lo que aborda a nivel de eh, recursos de biodiversidad, obviamente pues no genera esta riqueza, ¿no? Siempre nos disputamos, por ejemplo, los primeros lugares a nivel de aves, ¿no? También en algunos momentos de anfibio, entre otros. Entonces, esto no es una mera casualidad. La ubicación geográfica del Perú justamente propicia que haya diversos ecosistemas que constituyen parte, obviamente, del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Ya hemos dicho, no solamente el bosque amazónico, también es obviamente el bosque seco o los remanentes del bosque tropical del Pacífico que está en Tumbes, o por qué no decir también, pues, ¿no? Los bosques altoandinos o los bosques montanos. En realidad tenemos una gran biodiversidad, ¿no? De masa forestal y obviamente fauna silvestre que lo aloja. Más allá también de la riqueza de la biodiversidad a nivel de biodiversidad genética, también es importante conocer los recursos o los servicios ecosistémicos que también brinda, ¿no? Esto involucra, obviamente, pues, fijación de carbono, obviamente la masa forestal, a través, obviamente, de los aspectos maderables, aloja carbono que, pues, permite regular el clima a razón de capturar esto y justamente el CO2, transformarlo una parte en oxígeno y otra parte en carbono, y con ello, evidentemente, pues, tener un clima relativamente templado, ¿no? Sabemos que en este último extremo esto está cambiando, porque obviamente pues existe una amplia degradación a nivel mundial. Los problemas que afronta el Perú en esta línea no solamente son problemas propios de este país, ¿no? Si nos remontamos de los años 60 hasta la actualidad, el 50% de la biodiversidad en todo el planeta se ha destruido. Esta situación también acompaña lastimosamente nuestro país. Y con ello, pues obviamente se eliminan servicios ecosistémicos, como lo hemos mencionado, la captura de carbono. Pero no solamente eso, ¿no? Si nos vamos un poco al tema de bosques montanos y demás, o los propios humedales, ¿no? Son lugares, obviamente, de regulación hídrica y que también controlan, en algunos casos, el tema de la erosión, ¿no? Hemos salido recientemente de un fenómeno bueno, denominado quizás niño costero ya a estas alturas, en las cuales pues hemos visto grandes desprendimientos y demás en varias zonas afectadas.
pero sin embargo, ¿no? Muchas de esas zonas, sobre todo las zonas más al interior, pudieron haberse evitado si es que pues no habría existido deforestación. Y ciertamente, pues, estos son servicios que se están perdiendo, ¿no? En este caso, pues, fijación del suelo como tal, o fijación contra la erosión, se ha perdido, evidentemente, por la tala que sucede en nuestro territorio. Entonces, el Perú tiene una riqueza, sí, tiene una gran importancia de ser un país megadiverso a nivel mundial, sí, pero lastimosamente esta riqueza se está perdiendo. Y en esa línea, si nos concentramos ya específicamente a la masa forestal o a la fauna silvestre, pues encontramos también pues cifras que son muy desalentadoras. Tenemos acá un registro de que va desde el año 2001 al 2020, donde se ha visto evidentemente un incremento sostenido alrededor de un 19% de deforestación a nivel nacional, ¿no? Y quizás, en contrario censo de lo que parezca, la deforestación no es tanto causada por la actividad de tal ilegal, ¿no? Como aparentemente uno cree, sino que está causado por diversos factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la migración agrícola, como se denomina, la cual evidentemente, pues, ¿no? Familias que se van desplazando al interior de, sobre todo en la zona amazónica, van abriéndose paso justamente para instalar, ¿no? Lo que se denomina chacras, y a razón de ello, pues, van justamente eliminando el bosque de manera progresiva, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que uno de los fomentos para que suceda ello, primero, obviamente, ¿no? Es obviamente la falta de oportunidades, pero también son propician otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras como la construcción de carreteras, ¿no? Que interconectan lugares, justamente fomenta esto, porque obviamente es mucho más sencillo poder intercambiar los productos que finalmente van a ser cultivados en esas zonas deforestadas. Ciertamente todo esto, evidentemente, no implica que el Estado prohíba, ¿no? La actividad agrícola como tal. Lo cierto es que esta actividad se tiene que desarrollar, sí, pero bajo ciertos estamentos, ¿no? Bajo ciertos procedimientos que vamos a ver ya en la siguiente sesión. Pero es importante considerar que cuando no se hace conforme al marco normativo, pues suceden estas cosas, ¿no? Existen varias técnicas, básicamente arrasan el bosque, hacen rosiquema y demás, pero lo que sucede a las finales es que el bosque se pierde, ¿no? Se pierde en completo y con ello no solamente, pues obviamente, el recurso forestal, sino la fauna silvestre ahí alojada. ¿Ok? Como pueden observar en el gráfico, ha habido picos, por así decirlo, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2020, pero ciertamente, pues, ¿no? Este último año 2020 es el que ha reflejado un repunte de estas actividades, ¿no? Ello explica, evidentemente, el tema de la pandemia, ¿no? En el caso de la pandemia, la mayoría de autoridades ciertamente pues no realizaban actividades de supervisión de manera regular, eran muy puntuales y eso justamente propició a la impunidad, ¿no? Es por ello que se puede apreciar justamente que este gráfico ha generado un aumento también en este año 2020 justamente producto de la falta de supervisión por parte del Estado. Pero a nivel también de territorio, a nivel de departamentos, también es importante considerar que no necesariamente corresponde la extensibilidad de un territorio y a su proporcionalidad con el nivel de deforestación. Pueden apreciar ahí, contrario a lo que parezca, quizás, ¿no? Loreto, por ser un departamento el más grande del país, ¿no? Debería liderar, obviamente, esta pérdida de bosque, pero no es así. En realidad, lastimosamente lo está haciendo Ucayali, ¿no? En Ucayali se está concentrando y se sigue concentrando todavía una serie de actividades, ¿no? En realidad es multifactorial. Esto involucra, por ejemplo, temas de agricultura migratoria, temas obviamente de tala ilegal. También hay indicios de, o ciertamente, avance de minería ilegal y para abonado a este asunto, pues tenemos el tema de los menonitas, que podría considerarse también una especie de agricultura migratoria, pero en el caso de los menonitas, pues también se genera a mayor escala. Entonces, evidentemente, también se puede apreciar que a nivel nacional, uno de los grandes problemáticas que se está concentrando en la actualidad es, por ejemplo, el departamento de Ucayali, ¿no? No por ello hay que perder de vista lo que sigue ocurriendo en Loreto, ¿no?
próximo al departamento de Amazonas, o lo que evidentemente también por obvias razones sigue ocurriendo en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios, el famoso corredor minero, que fue, por así decirlo, ¿no? Establecido en el año 2012, ha venido expandiéndose de manera progresiva. Da la casualidad que ese corredor minero colinda, evidentemente, con áreas naturales protegidas. Y en el 2017 y también en la pandemia han habido avances dentro del área natural protegida. En algunos momentos pues, han sido repelidas por parte del Estado, pero igualmente pues, sigue siendo una amenaza. Todo esto aunado, evidentemente, con proyectos normativos, por ejemplo, en el caso del Congreso, que por un lado intentan regularizar esta agricultura migratoria, por así decirlo, ¿no? Y en esa lógica legalizar la tala indiscriminada del bosque, o también, evidentemente, pues los proyectos de infraestructura vial que generan, sí, en efecto, una conectividad, pero con ello también repercute en el impacto del bosque, considerando lo que ha ocurrido principalmente pues, en departamentos como San Martín y Amazonas, que son los departamentos donde pues, se ha tenido un gran ejemplo de que la conectividad vial, si bien es cierto, fomenta el desarrollo y demás, también propicia la deforestación, ¿no? En algún momento, San Martín fue, por ejemplo, el departamento que más deforestación tenía, ahora es menos, evidentemente hay una ardua labor por parte de sus autoridades, pero ciertamente pues parte de esto se explica justamente por la accesibilidad y facilidad, obviamente, de poder generar esta depredación sin tener en consideración pues una posible sanción por parte de un Estado que lastimosamente pues en algunos casos sigue siendo todavía débil. ¿Ok? Entonces, en materia forestal tenemos obviamente este problema multifactorial que se explica, como hemos mencionado, por tal ilegal, agricultura migratoria, ¿no? Podría parecer, quizás, ¿no? Algo muy interno del país, que el propio país evidentemente tendría que resolver, ¿no? Y que podría ser simplemente algo interno, pero lastimosamente no es así. El Perú ha suscrito varios compromisos, ¿no? Tiene un fondo internacional, por ejemplo, con el Estado noruego, justamente para reducir la deforestación. Ya estamos en su segundo tramo y, bueno, pues no han habido los resultados esperados. Adicionalmente, incluso en el marco del TLC, el Perú, el TLC como Estados Unidos, ¿no? Se ha comprometido justamente a generar una trazabilidad de la madera y evitar la tala ilegal y, bueno, pues también hemos visto que en este extremo no se ha cumplido. Y aunado a ello, por ejemplo, ¿no? Va a entrar próximo en vigencia el reglamento europeo, justamente que tiene que ver con la deforestación en el exterior, concretamente ciertos productos derivados, como por ejemplo las actividades devenidas del cacao, el café, entre otros, que van a exigir, evidentemente, pues, ¿no? Una certificación de la procedencia de ese producto que ha venido de un área que no ha sido deforestada ilegalmente. Esto va a repercutir, obviamente, en muchos proyectos, ¿no? Que existen en la actualidad en el Perú, porque lastimosamente también es otra realidad. Muchos agricultores o muchos usuarios de sistemas agroforestales no tienen, en cierta medida, por el momento, ¿no? Una habilitación legal per se que permita justamente asegurar que pueden acceder al mercado europeo. Y ciertamente, pues en el futuro, muy próximo, va a ser un problema para ellos, sobre todo aquellos que sean justamente involucrado directamente a la producción de café y cacao con miras a la exportación al mercado europeo, en este caso particular. En esa línea, el Perú enfrenta no solamente pues, retos a nivel interno, sino también a nivel internacional de cara justamente a los compromisos o el impacto regulatorio que va a tener de cara, obviamente, a los productos que exporta hacia el exterior, como en este caso es el mercado europeo. ¿Y qué hay del tráfico o qué hay de la fauna silvestre? Bueno, lastimosamente la fauna silvestre no está muy alejada de esta problemática, ¿no? En realidad está muy relacionado. Ciertamente existe, y es algo pues muy triste, toda una red de tráfico ilegal, como se puede observar ahí, es tan lucrativa, ¿no? Se acerca a nivel de ser una actividad ilícita lucrativa como el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Y es que lastimosamente, pues a nivel internacional existe todo un mercado
de usuarios que consumen evidentemente o prefieren, ¿no?, tener como mascotas o a través, pues, ¿no?, del secado de animales, especies exóticas. Y evidentemente en el mercado negro, el tráfico de fauna silvestre, mientras más rara es la especie, evidentemente más aumenta su valor, con lo cual impulsa evidentemente a estas redes de tráfico ilegal a poder acceder e internarse aún más en el bosque para poder capturar estas especies, ¿no?, que evidentemente su rareza ya indica que a nivel de individuos sigue siendo mucho menor porque están obviamente en vías de extinción, a tal punto de que evidentemente pues el tráfico ilegal es el gran fomento también de la extinción de especies. Esto que ustedes están apreciando ahí viene obviamente de la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, donde ya se ha identificado en su oportunidad las rutas que aún persisten en nuestro país, ¿no? Rutas que, por ejemplo, en la parte norte inician en Iquitos, en Pucallpa, ¿no?, ya sea por río o conectividad vial, pasan a Amazonas y de Amazonas a Cajamarca y de Cajamarca a Chiclayo, Piura y finalmente saltan o salen por el puerto de Paita o salen hacia el Ecuador, donde evidentemente se trafica aves, reptiles, ¿no?, algunos mamíferos, entre otros, ¿no? Y misma situación pues sucede en la parte central, ¿no? Una vez más, Pucallpa es un punto focal, un punto rojo donde se extrae bastante fauna silvestre y llega a lugares como Lima, donde finalmente pues o va hacia el aeropuerto internacional o va obviamente hacia el puerto y sale hacia el exterior, ¿no? Misma situación ocurre en la parte sur, ¿no? Puerto Maldonado es el punto focal y luego esto llega o sale por la parte de la frontera con Chile o de la parte con la frontera con Bolivia y Brasil. Entonces, en esa línea, podemos mencionar que en el caso de fauna silvestre también tenemos una problemática, ¿no? Una problemática que muy recientemente, a nivel de normas, ¿no?, se ha intentado pues impulsar un fortalecimiento para combatir el tráfico ilegal, completamente ya se considera o se considera como crimen organizado. Esto permite que, por ejemplo, las fiscalías tengan una serie de herramientas para justamente aumentar su nivel de investigación a nivel, pues, de justamente seguimiento de transacciones bancarias, entre otros, ¿no?, que permiten rastrear, porque también hay que mencionarlo, ¿no?, en el caso del tráfico ilegal es un tema social, sí, en efecto, existen comunidades que por falta de oportunidades se ven impulsadas a extraer fauna silvestre, pero a su vez, evidentemente, forman parte de una gran red, ¿no? Una gran red que tiene varios intermediadores, que son justamente estos últimos los que se dedican ya al tráfico como tal, de manera, entre comillas, profesional. Son los que obviamente, pues, son los que tienen las más grandes ganancias porque tienen los contactos en el exterior, saben exactamente, pues, ¿no?, cómo está el mercado negro a nivel, pues, de ciertas especies que son exigidas y demás. Entonces, evidentemente, pues, al verse ingresado crimen organizado, puede ayudar, obviamente, la fiscalía para poder, obviamente, combatir el tráfico ilegal, pero no es lo único, o mejor dicho, no basta con ello, porque detrás hay, como hemos mencionado, todo un problema social, ¿no? Es necesario también repensar en cómo hacer que comunidades y población en general, pues, no se ve incentivada, por ejemplo, acceder al tráfico ilegal de fauna silvestre por falta de oportunidades, ¿no? Es necesario, por ejemplo, que los cooperantes, el mismo Estado, fomente programas de reconversión quizás de actividades ilícitas en ilícitas, ¿no? Establecer también herramientas para, por ejemplo, ¿no?, establecer mediante incentivos el combate a nivel social del tráfico ilegal y no solamente también estar pensando únicamente en sanciones, porque después de todo, sí, las penas pueden aumentar, sí, evidentemente se puede desarticular una red de tráfico ilegal, pero lastimosamente no va a desaparecer el problema porque, pues, detrás está justamente la falta de oportunidades. Entonces, en esa línea podemos justamente resaltar más pueden suceder no solamente con el tema de la deforestación o el tráfico ilegal. A nivel regulatorio, también es importante considerar que tenemos todavía una carga burocrática importante, ¿no? El sector forestal, lastimosamente, tiene también una robustez, no solamente a nivel de normas, sino también, como hemos mencionado, a nivel de autoridades.
lo cual puede sonar un poco confuso, sobre todo para el usuario que quiere acceder de manera formal, saber que existe, por un lado, el Ministerio del Ambiente, por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura, que ambos tienen entidades específicas. Por un lado está, por ejemplo, el programa Bosques para el tema de conservación, está el CERNAN, por otro lado está el CERFOR. Entonces, evidentemente, esto genera una serie de barreras, desde lo más básico, ¿no? Acceder de manera adecuada al aprovechamiento del recurso maderable y no maderable del bosque, o también, evidentemente, hasta iniciar investigación. Si uno no solamente pensemos en el productor forestal, sino también, obviamente, pues en la persona, el biólogo que quiere hacer investigación, evidentemente, pues se generan ciertas barreras que, debido a esta complejidad de autoridades y de normas, justamente ralentizan el acceso al aprovechamiento de estos recursos de manera oportuna. Otro tema también importante es, evidentemente, la superposición de derechos. En el caso peruano, partiendo del artículo 66 de la Constitución, evidentemente los recursos naturales se acceden a través de títulos habilitantes, pero lastimosamente el marco normativo no ha establecido, por así decirlo, una regla de prelación de otro, de acuerdo al tipo de recursos. Por ejemplo, un título habilitante para hidrocarburos, un título habilitante para minería, o otro para el tema forestal. Evidentemente no hay un orden de prelación de importancia, lo cual se genera justamente una superposición. Desde el lado de CERFOR se ha intentado, evidentemente, desarrollar lineamientos concretos para justamente ahora, ¿no? Primero, evidenciar y evaluar que cuando se otorga un derecho forestal, primero hay que hacer justamente este análisis espacial de los derechos que existen en el lugar y, evidentemente, correr traslado a las autoridades mineras, de hidrocarburos y demás, para ver si, evidentemente, esto es dable a nivel justamente de otorgamiento del derecho forestal. Pero esto es reciente, ¿no? En realidad, lo que sucede en la actualidad, que por ejemplo zonas como Madre de Dios, sobre todo, hay una gran superposición de concesiones mineras, ¿no? También, obviamente, de concesiones forestales, también, evidentemente, pues, ¿no? De territorios de comunidades nativas o pueblos originarios, reservas indígenas, entre otros, lo cual justamente también genera todo un problema porque, evidentemente, quien quiere acceder de manera oportuna al bosque puede verse impedido porque hay otro titular sobre el mismo territorio que quizás pues, puede impugnar cualquier acción respecto al recurso que quiere extraer. Y a esto justamente es de provecho para las actividades ilícitas que evidentemente pues, no le tienen que pedir permiso a nadie para poder extraer pues, estos recursos del bosque. Este tema también obviamente pues es importante, ¿no? Y otro tema que también es importante señalar justamente es la débil seguridad de los derechos forestales, ¿no? Faltando obviamente este marco normativo debidamente robustecido a tal punto de que, por ejemplo, más o menos en el año 2017 se conformó un grupo multisectorial para establecer justamente este orden de prioridad, ¿no? Este grupo, por cierto, todavía está, entiendo yo, vigente, ¿no? Y bueno, sería interesante saber cuáles han sido las conclusiones de esto, porque ciertamente, pues, esto sigue siendo una gran problemática. A esto, evidentemente, pues, se le aúna todo el tema relacionado, pues, ¿no? A lo que hemos visto, la agricultura migratoria para el tema de café, el tema de cacao, la caza furtiva, también otro gran problema, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, evidentemente, todos estos problemas justamente apuntan de que el Estado, obviamente, pues, tiene que desarrollar de manera oportuna políticas públicas necesarias para poder justamente afrontar estos problemas. Más aún cuando hemos mencionado que en el marco internacional incluso el país, ¿no? Se ha adherido a ciertos tratados internacionales. Por un lado, por ejemplo, tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y Fauna y Flora Silvestre, conocido comúnmente como CITES. Es un marco estructural, ¿no? Que permite justamente el tráfico legal de especies que todavía evidentemente no están en un estado crítico de extinción y que a razón de esta regularidad justamente fomenta un aprovechamiento de manera sostenible. Pero ciertamente, pues, no, si bien es cierto, en el caso peruano, y conforme lo indica el convenio, tenemos nuestras dos autoridades CITES, que en este caso es MINAN, como autoridad científica, que establece obviamente una actualización de las especies permitidas en el caso peruano, como también la autoridad administrativa que es CERFOR. Más allá de ello, evidentemente, pues esto no ha permitido de que el tráfico ilegal siga existiendo, ¿no? Otro tema también importante es el Convenio Internacional de Maderas Tropicales,
Es un marco también importante porque justamente propicia el ordenamiento del marco regulatorio del bosque, pero también impulsa proyectos de diversa índole, ¿no? Desde sistemas agroforestales, desde reforestación, conservación del bosque y demás, pero todo eso depende justamente del nivel de seriedad que tiene el país que es adherente al convenio para obviamente dar cumplimiento a lo que establece ese convenio. Justamente impulsa, evidentemente, el aprovechamiento maderable, sí, pero de forma regular y ordenada, ¿no? Otro también que es importante es el convenio sobre diversidad biológica. En realidad es el instrumento por excelencia en materia de diversidad en general, porque de ello evidentemente se desprenden una serie de